glucosito, el ciclo de la glucólisis anaeróbica. Y de un 15 a 10% tienen metabolismo aeróbico, es decir, ciclo de Krebs, cuando las plaquetitas tienen su núcleo todavía, cuando el eritrocito tiene núcleo todavía. Acuérdense que pierden toda esta estructura del eritrocito, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir platicando acerca de las plaquetas. En la clase anterior hicimos un bosquejo histórico de las plaquetitas, de cómo se empezaron a estudiar las plaquetas a través de los años de 1700 y fracción, ¿verdad? Hasta nuestros días, ¿no? Creo que nos quedamos allí, ¿verdad? Habíamos platicado que las plaquetas circulan en la sangre como discos aplanados, como si fueran unas mantarrayas, ¿verdad? Las mantarrayas que están en el fondo del mar, que se van arrastrando, así, van siendo llevadas por las fuerzas marinas. Doc, nada más una cosa, creo que su pantalla no se está compartiendo. Compartir pantalla. No, a ver, ahorita entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Déjenme salir entonces tantito. Entonces, creo que aquí está. Ok. Bueno. Creo que ahora sí. Sí, ya. Ya, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Bueno. Entonces decíamos que las plaquetitas, cuando están inactivas, circulan como discos aplanados. Y les ponía yo como un ejemplo un poco burdo, si quieren, como si fuesen unas mantarrayas en el fondo del mar, que se van arrastrando, ¿verdad? Se van arrastrando, siendo llevadas por la corriente marina. En este caso, las plaquetitas se van a dejar llevar por la corriente sanguínea, ¿sí? Entonces son discos aplanaditos, anucleados, de manera inactiva, pero cuando reciben un estímulo muy fuerte, como un traumatismo, por ejemplo, como un proceso inflamatorio, etcétera, que se liberan quimioatrayentes, por así decirlo, la plaqueta inmediatamente se activa, ¿sí? Se adhieren al endotelio de forma, fíjense, de discos aplanados, ahora son discos esféricos. Y ese hecho de cambiar de forma es precisamente para llevar a cabo las funciones de adhesión y agregación plaquetaria. Así de importante es las células de nuestro cuerpo. Cambian entonces de forma de planas esféricas, secretan sus gránulos, porque acuérdense que las plaquetitas tienen muchos gránulos, gránulos alfa, gránulos densos, gránulos lisosómicos, ¿sí? Que esos gránulos lo que van a hacer es facilitar la agregación y la adhesión plaquetaria, que condiciona, dice, una agregación irreversible. Ya no se puede volver a su estado natural una plaqueta una vez que ya se cambió de forma, ya no puede. En este estadio ya no puede cambiar de forma, es decir, de esférica a plana otra vez, hasta que se muere, ¿sí? Entonces producen una agregación irreversible, favoreciendo, dice, la formación de una masa plaquetaria fusionada, impermeable, originando
el trombo plaquetario blanco que es inestable y que todos conocemos. ¿Sí? Muy bien. Existen también sustancias que inducen la degranulación de las plaquetas, es decir, la liberación de sus gránulos. Entonces, este mecanismo está dado por intermediarios, dice, intermediarios como son el ADP, la adrenalina, el subendotelio lesionado en este caso, la trombina que se libera allí, ¿sí? Y la colágena lesionada, ¿sí? Liberación de plaquetas. La trombocitopoiesis, o sea, la formación, el origen de las plaquetas, está regulada entre diferentes células. Así influyen sobre ellas las células tallo, las células del estroma de la médula ósea, los factores de crecimiento, las proteínas de la matriz extracelular, las citocinas o interleucinas 1, 3, 6, 11, la eritropoyetina y de manera particular la trombopoyetina. Y además ciertos factores de crecimiento de granulocitos monocitos. Ok. Contenidos citoplásmicos plaquetarios. Están los gránulos alfa, los gránulos densos y los gránulos lisosómicos. Poco a poco vamos a ir detallando cada uno de ellos. Ok. Muy bien. Ahora vamos a revisar cuál es la citología de la plaqueta. ¿Cómo está constituida? De afuera hacia adentro. Entonces, la plaquetita tiene 4 zonas de afuera hacia adentro. Una primera zona que se llama glucocálix, ¿sí? Glucocálix sería esto, el glucocálix, en donde están las proteínas, donde están la capa bilipídica e intercaladas en esa capa bilipídica están las glicoproteínas que le van a servir para adherirse y para agregarse. Tiene una zona exterior, perdón, la zona exterior del glucocálix, que es la que mencionábamos ahorita, tiene una zona periférica o de membrana periférica, ¿sí? Más hacia adentro tiene una zona periférica. Esta sería la zona periférica. Todo esto que está rodeando acá, ¿sí? La tercera zona, que es una zona intermedia de microtúbulos, ¿sí? Aquí están los microtúbulos, miren, los microtúbulos. Esta sería la tercera zona, ¿sí? Todo lo que concierne acá, algunas mitocondrias, ¿sí? Que están en la periferia, los lisosomas, que son gránulos, los microfilamentos, todo eso constituye la tercera zona intermedia de microtúbulos. Luego hay una zona central de organelos, que la zona central ya sería esta, toda la que estamos viendo acá, en la que están las mitocondrias específicamente, los centriolos, el aparato de Golgi, todo lo que son los retículos endoplásmicos rugosos y lisos, ¿sí? El núcleo de la célula, los nucleolos si tienen, mitocondrias, etcétera, etcétera. Eso constituiría la cuarta zona o zona de organelos. Ok. Bueno, ¿cuál es la composición bioquímica de las plaquetas? Fíjense. La plaqueta está compuesta de agua en un 86%. Casi es directamente proporcional al agua que tenemos nosotros como organismo. Y nosotros somos proporcionales al agua que hay en el universo, o sea, en los mares. La Tierra está constituida del 75% de agua. Nosotros como parte de la Tierra tenemos 75 o 80% de agua. La plaqueta que está en nuestro cuerpo, está en nuestro interior, pues tiene un 86% de agua. Y el resto, o sea, el 14% está constituida de sólidos. Sólidos que serían todos estos. Ok, bueno. Porque 86 y 14 son 100%. Pero de ese 14%, el 8% son carbohidratos. Y los carbohidratos más importantes son el glucógeno, la pentosa, el ácido siálico, ¿sí? La galactosamina, que luego vamos a ver este ácido siálico tan importante en la eritropoyetina. Vamos a ver cuál es su importancia. Galactosamina. Tiene proteínas en un 57%, ¿sí?
proteínas que están intercaladas, les decía, aquí, en la capa bilipídica. Proteínas, reitero, que sirven para adherirse y sirven para agregarse, para cumplir esa función de adhesión y agregación. Dentro de las proteínas más importantes destacan la trombostenina, el fibrinógeno, los factores 12 o factor de Hagemann o factor de contacto, el factor 5 de Leiden, el factor 8 antihemofílico, el factor 9, el factor de Christmas, ¿sí? No quiere decir que las plaquetas lo produce, aclaro, no. Están absorbidos con D de dedo, absorbidos. Los tiene, los incorpora a su interior la plaqueta, ¿sí? Pero no los produce ella. Los factores de la coagulación son producidos en el hígado. Generalmente en el hígado son producidos. Los otros, en el caso de que se encuentren en las plaquetas, es porque fueron absorbidos de la sangre, fueron incorporados a la membrana de la plaqueta. Tienen inmunoglobulinas IgG, IgM, tienen un factor importantísimo que se llama factor 4 plaquetario, factor mitógeno, factor de crecimiento, que es muy importante ese factor de crecimiento porque es el factor que induce la formación de los fibroblastos para que produzcan colágeno. Vayan viendo la importancia de un sitio lesionado, ¿verdad? Para que la plaqueta se cambie de forma de plana a esférica, tiene que haber una lesión. Para que los neutrófilos lleguen al sitio que está afectado, tiene que haber un proceso inflamatorio. Y lo mismo la plaqueta, ¿sí? Contienen ácido glutámico, contienen ácido aspartico, contienen serina y glicina, ¿sí? También contienen lípidos en un 35%. ¿Sí? Dentro de los lípidos más importantes están las grasas neutras, 20%, lipoproteínas, 5%, fosfolípidos, 75%. Vean, de los lípidos más importantes están los fosfolípidos. Y dentro de los fosfolípidos más importantes están la esfingomielina, la lecitina, la fosfatidiletonolamina y los factores catalíticos de las lipoproteínas. Ok. Bueno, igual, ¿no? Nada más para ilustrarles aquí las cuatro estructuras que conforman la plaqueta, ¿verdad? Está el glucocálix, es la primera. Y en el glucocálix, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lípidos, vamos a encontrar proteínas intercaladas en esa membrana. Ya les dije que esas proteínas, ¿para qué sirven? Sirven para que se adhiera y para que se agregue dependiendo de la proteína que sea, porque son proteínas diferentes. Unas proteínas que sirven para agregarse son diferentes a las que sirven para adherirse, totalmente diferentes, ¿sí? Tienen una zona periférica, que es aquí más o menos esta zona periférica, ¿sí? Esto. Tienen una tercera zona que es la zona de microtúbulos, que aquí están los microtúbulos, ¿sí? Todo lo que está aquí a este nivel. El sistema canalicular, los microfilamentos, los microtúbulos pertenecen a esa zona de microtúbulos, ¿sí? Y tiene una zona también de organelos, donde están las mitocondrias, los gránulos alfa, los gránulos densos, los gránulos lisosómicos, el glucógeno que se utiliza para producir ATP, etcétera, etcétera, ¿no? La plaqueta tiene un metabolismo que utiliza ATP en un 10%, que viene del ciclo de las pentosas, ¿sí? El ciclo del ácido tricarboxílico, pero el mayor metabolismo de la plaqueta es anaeróbico, ¿sí? En el 85-90% el metabolismo de las plaquetas es anaeróbico, ¿sí? Y ese metabolismo deriva precisamente del metabolismo de la glucosa, de la glucólisis anaeróbica, cuyo fin último es la formación de piruvatos y formación de lactatos. Okay. Entonces, para que la plaqueta lleve a cabo sus funciones de adhesión y de agregación, pues tiene en su membrana, en su glucocálix, una serie de proteínas, ¿sí? Una serie de proteínas.
Proteínas como la 1A, 2A, 3A, 2B, 3A, 2B, la proteína la 6, la proteína 5, la proteína 1B alfa, 1B beta, proteína 9, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver cada una de esas proteínas con qué contrapartes se unen para llevar a cabo los procesos de adhesión y de agregación plaquetaria. Okay. Una plaquetita deriva de los megacariocitos, ¿sí? Pero obviamente tiene su origen desde los megacarioblastos. Un megacarioblasto es una célula incluso grande que está en la médula ósea, es la primera célula reconocible desde el punto de vista morfológico de la serie trombocítica. Un megacarioblasto mide entre 30 y 75 micrómetros de diámetro, diferente al megacariocito que mide entre 75 y 100 micrómetros, entre 30 y 100 micrómetros de diámetro. Es mucho más grande el megacariocito, ¿sí? Entonces, del megacarioblasto se divide de origen a los promegacariocitos. Los premegacariocitos se dividen y da origen al megacariocito granular. Y el megacariocito granular da origen a un megacariocito liberador de plaquetas. La plaqueta crece porque su núcleo se va bilobulando, si se dan cuenta, como si fuera un racimito de uvas o de globos. Ok. Las plaquetas también tienen nucleótidos, tienen ATP, tienen ADP y tienen AMP cíclico, que actúa como un segundo mensajero, ¿sí? El calcio también, para que una plaqueta se active y cambie de forma de plana a esférica, necesita grandes cantidades de calcio intracelular, ¿sí? Es un disparador del cambio de forma de la plaqueta, el calcio. Okay. Contiene también vitamina B12, ácido fólico y vitamina C, ¿sí? Contiene, como cualquier otra célula, electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y los sulfatos. Contiene enzimas, porque también realiza transporte activo. Contiene enzimas en su membrana, están las ATPasas, las ADPasas, las beta-glucuronidasas, las adenilatos ciclasas, las monoaminooxidasas, las esterasas. Tiene oxidasas, transaminasas, fosfatasas, acetilcoenzimas, carboxilasas, endoperoxidasas, que son tan importantes estas enzimas, ¿sí? Porque son las que van a favorecer la reacción del ácido araquidónico, que deriva de los ácidos grasos precisamente, y que de ahí se van a convertir en tromboxanos y en prostaglandinas, ¿sí? Que son tan importantes en el metabolismo del ácido araquidónico, que más después lo vamos a ver, y vamos a ver por qué la aspirina inhibe la ciclooxigenasa de la plaqueta, ¿sí? Y obviamente para que la plaqueta no se agregue. Por eso la aspirina es un antiagregante plaquetario, porque va a inhibir un centro activo y no se van a formar tromboxanos. Endoperoxidasas que participan en los procesos de agregación plaquetaria, ¿sí? Dice, todas las demás enzimas participan en los procesos metabólicos, ATP, ADP, etcétera, etcétera. Otras sustancias que las plaquetas tienen, pero no las produce la plaqueta, claro, ¿sí? Sino que las absorbe, con D de dedo, absorbe, como absorbe los factores de la coagulación. La plaqueta entonces absorbe y tiene en su interior serotonina, tiene epinefrina y tiene norepinefrina, ¿sí? Bueno, la plaqueta tiene varias funciones en nuestro organismo. Una de las principales funciones es que participa en la conservación de la integridad vascular por reparación y sellado de defectos, ¿sí? De defectos menores del endotelio, ¿sí? Entonces las plaquetitas están arribita del endotelio muy celosamente resguardando la integridad de los endotelios. Por eso cuando el endotelio se lesiona, cuando un vaso sanguíneo con su endotelio se lesiona, inmediatamente las plaquetitas entran en acción. Y por lo tanto, ¿verdad? Con base a eso o merced a eso, las plaquetas suprimen la hemorragia.
la hemorragia de los pequeños y medianos vasos sanguíneos, porque no olviden que las plaquetas forman parte de la hemostasia primaria, ¿sí? Al formar tapones de plaquetitas, que son tapones endebles, son taponcitos muy débiles, que necesitan ser reforzados con una mallita de fibrina que va a estar dada por el desarrollo de la cascada de la coagulación por sus 3 vías, ¿sí? Bueno. Otra función que tienen las plaquetas es que estabilizan el tapón hemostático por reforzamiento de la actividad procoagulante para que se forme fibrina. Acuérdense que hay varias etapas de la hemostasia, la etapa vascular, la etapa plaquetaria, la etapa coagulatoria, la etapa fibrinolítica y la etapa de cicatrización, que luego vamos a revisar más adelante cuando veamos hemostasia. Bueno. Una cuarta función de las plaquetas es, y puede tener muchas funciones, ¿verdad? Pero las más importantes son estas. La cuarta función es que acelera la coagulación vascular por estímulo de las células endoteliales, migración y proliferación de células musculares lisas y fibroblastos que producen colágena por la liberación del factor mitógeno y factor de crecimiento que regenera el tejido dañado. Entonces, vean ustedes. Las plaquetitas tienen mucho que ver porque parte de sus gránulos, las plaquetitas van a liberar este factor que está en sus gránulos, ¿sí? Este factor se llama factor mitógeno, factor de crecimiento, le va a servir a los fibroblastos le va a servir para estimular a los fibroblastos para que produzcan colágena. Esa colágena lo que va a hacer es ir al tejido lesionado y restituirlo, ¿verdad? Es el proceso de cicatrización que veíamos en la clase anterior de los neutrófilos. Ok, entonces miren, las plaquetitas están arribita de los endotelios. Están estratégicamente cuidando la integridad de los vasos sanguíneos, de los endotelios. El endotelio es la parte más interna de un vaso sanguíneo. Y en esa parte están las plaquetitas vigilando la integridad de los endotelios. Por eso cuando se lesiona un endotelio, cuando el endotelio está lesionado, inmediatamente las plaquetitas pueden cambiar de forma, de planitas a esféricas, e inmediatamente adherirse y luego agregarse. Lo mismo puede pasar con un endotelio que está, por ejemplo, afectado por placas de ateroma o de calcio, ¿sí? O sea, las plaquetitas ahí llegan, chocan y segregan sus gránulos y se empiezan a adherir y se empiezan a agregar y forman los trombos, forman los coágulos y se generan infartos, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, para que las plaquetas lleguen a esos sitios, pues es necesario que el endotelio esté lesionado y que haya un proceso inflamatorio para que a través de sustancias quimioatrayentes las plaquetas lleguen, ¿verdad? Lleguen las que están ahí cerquita, y lleguen otras que se están produciendo en la médula ósea. Entonces, la primera acción de la plaqueta es cambiar de forma, es activarse, ¿verdad? Y el elemento por excelencia más importante para que la plaqueta se active es el calcio intracelular, ¿sí? El calcio intracelular. Con la presencia de ATP y ADP, de ATP principalmente, ¿sí? Bueno, entonces las plaquetitas se empiezan a adherir y adhesión es más que la unión de las plaquetas con el endotelio del vaso sanguíneo dañado, ¿verdad? Que expresa un factor que se llama factor de von Willebrand. La plaquetita en su membrana expresa proteínas que se van a unir al endotelio por medio del factor de von Willebrand. Entonces, a eso se le llama adhesividad o adhesión plaquetaria, ¿sí? Pero, como aquí hay flujo sanguíneo, fácilmente ese trombito que se formó puede ser desprendido. Entonces, se necesita que ese trombo vaya siendo reforzado paulatinamente. Y ahora sí, entonces las plaquetitas, ¿verdad? Tienen que agregarse. Agregación no es más que la unión entre plaquetas y a veces la unión entre plaquetas y la célula endotelial, porque entonces aquí habría adhesión y agregación plaquetaria, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? La idea es reforzar este coágulo
que es muy endeble. Este coágulo es muy endeble, pero si hay un coágulo aquí bastante reforzado, pues la circulación de la sangre no tan fácilmente lo va a desprender. Y no se olviden que hemostasia es un mecanismo, una serie de fenómenos, de mecanismos, de procesos de tipo vascular, de tipo de plaquetario, coagulatorio, endocrino, de tipo neurológico, etcétera, que pone en juego nuestro organismo para parar o cohibir una hemorragia, ¿sí? ¿De qué vasos? De los pequeños y medianos vasos sanguíneos. Ahí echa a andar sus mecanismos hemostáticos el organismo y detiene la hemorragia en pequeños vasos y medianos vasos sanguíneos, pero no lo pudiese hacer, por ejemplo, en la aorta que tiene una presión muy fuerte o en las femorales que tienen una presión demasiado fuerte. A esas estructuras cuando se lesionan hay que hacerle hemostasia por transficción, es decir, pinzarlas. Esa es la única manera de parar el sangrado. ¿Ok? Bueno. Esta debe de ir antes, esta debe de ir aquí arriba. Después la voy a cambiar, ¿sí? Entonces aquí nada más para señalarles, ¿verdad? ¿Cómo circula una plaqueta? Cuando está inactiva es un disco biconvexo, ¿verdad? Plano, ¿sí? Que circula de manera inactiva. Pero cuando hay una lesión, inmediatamente las plaquetas reciben un estímulo como un microatrayente, un quimioatrayente, y la plaquetita cambia de forma. Para que la plaqueta cambie de forma es necesario tener elevados niveles de calcio interiormente. Y entonces esa plaqueta cambia de forma. Ahora de manera plana va a cambiar a esférica. Y la razón de cambiar a esférica es por lo siguiente. Porque expresa filópodos, ¿sí? Que son actina y miosina. Esa actina y miosina no es más que la expresión de sus proteínas de membrana. Proteínas de membrana que van a servir para adherirse y para agregarse. Por eso tiene que cambiar de forma y expresarse de esa manera. Okay. Igual acá, ¿no? No sé si revisamos esta, creo que esta ilustra mejor lo que es adhesión y lo que es agregación. Entonces, fíjense ustedes, para que la plaqueta se adhiera, tiene que haber una lesión en el endotelio. Puede ser un traumatismo, puede ser un acortado, pueden ser placas de ateroma. Es decir, aquí se expresa el endotelio lesionado, el colágeno lesionado. Eso hace que la plaqueta que anda por acá, arribita del endotelio, se adhiera. Y para que se adhiera a la plaqueta necesita de ciertas proteínas de ella en su membrana, ¿sí? Que se llaman proteínas o glicoproteínas 1B95, ¿sí? Que sirven para que se adhieran. Y el colágeno lesionado, la célula endotelial, debe de expresar otra proteína, que es esta cafecita, que se llama factor de von Willebrand, ¿sí? Entonces, ese factor de von Willebrand se une a las glicoproteínas 1B95 para adherirse, ¿ok? Para adherirse. Entonces, aquí podemos sacar provecho y podemos decir que hay ciertas enfermedades que no permiten que la plaqueta lleve a cabo su función de adhesión. Por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand. Cuando hay deficiencia cuantitativa o cualitativa de la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Del factor von Willebrand, entonces la plaqueta no puede adherirse. ¿Por qué? Porque no tiene su contraparte. Ella está íntegra, está bien en su membrana, tiene sus glicoproteínas, pero la contraparte no está presente. Ok. Eso sería la adhesión. La agregación, bueno, cuando hay deficiencia también de estas glicoproteínas, porque puede haber deficiencia también de las proteínas de adhesión plaquetaria, ¿sí? Puede ser que factor intrínseco haya, pero no hay glicoproteínas de su membrana, entonces tampoco se lleva a cabo la adhesión plaquetaria. El resultado de ambas patologías es que el paciente va a sangrar. La cantidad de plaquetas es normal,
y entonces va a haber sangrado y uno debe preguntarse, bueno, ¿por qué está sangrando? Ah, está sangrando no porque falten plaquetas, sino porque falta, ¿sí? La función de las plaquetas está alterada. Y está alterada porque no tiene proteínas o están deficientes sus proteínas de membrana o está deficiente el factor de von Willebrand, como en la enfermedad de von Willebrand. Bueno, en cuanto a la agregación plaquetaria, ¿sí? Esta se da de la siguiente manera, ¿sí? El endotelio también expresa, ¿verdad? Ciertas proteínas en su membrana, como más bien las plaquetas que están pegadas al endotelio expresan ciertas proteínas de membrana, como la glicoproteína 2B3A, ¿sí? Esa glicoproteína 2B3A, que también la tiene esta plaqueta y también la tiene esta plaqueta, ¿sí? Son las proteínas de la agregación plaquetaria. Estas son las proteínas de la adhesión plaquetaria. Estas van a ser de la agregación plaquetaria. Bueno, para que una plaqueta, ¿sí?, se una a otra plaqueta, pues necesita expresar, ambas plaquetas necesitan expresar glicoproteína 2B3A, ¿sí? En su membrana, aquí en su membrana, ¿sí? Puede ser que la célula tenga esas glicoproteínas. Las plaquetas tienen esto, pero no tienen esto. No tienen el fibrinógeno, porque el fibrinógeno es un puente de unión entre plaquetas. Fíjense, no tienen fibrinógeno. Y entonces, si no tienen fibrinógeno, por más que tengamos muchas proteínas, glicoproteínas 2B3A, pues de nada nos sirve porque no hay quien nos una. Y entonces, cuando hay problemas hepáticos, cualquiera que sea la causa de una alteración hepática, puede ser una cirrosis o insuficiencia hepática, en donde no se estén produciendo factores de la coagulación, el fibrinógeno es un factor de la coagulación, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si no existe esa proteína, simplemente la función de agregación plaquetaria no se va a llevar a cabo. Y el paciente va a sangrar. Y entonces nos vamos a preguntar otra vez, ¿por qué está sangrando el paciente? Si sus plaquetas están bien en cantidad, sí, pero la calidad de las proteínas que sirven para que se agregue están enfermas. No se están produciendo en cantidad o la calidad de la proteína es mala. Y entonces los procesos de agregación no se llevan a cabo. Entonces un paciente puede sangrar. Puede tener sangrados activos o puede tener sangrados secos, que le llamamos. Bueno, lo mismo, ¿no? Es una recopilación de otras. Se las quise poner porque siempre las figuritas llaman la atención, ¿verdad? Y creemos que el proceso se da en mejores circunstancias si ponemos gráficas. Una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, y lo mismo acá, ¿no? Esto todavía lo vamos a ver con lujo de detalles porque vamos a ver todavía la hemostasia en general. Nada más que, vean, la hemostasia es tan grande, es tan amplia, que tenemos que irla dividiendo en fases para poderla entender y luego la integramos, ¿sí? Es decir, tiene sus partes, pero luego esas partes van a constituir un todo que el concepto general se llama hemostasia. Bueno. Ok, dice, características estructurales y funcionales de las plaquetas. Dice, la función de las plaquetas en los procesos de aterogénesis y trombogénesis arterial las han convertido en interés de todos los especialistas relacionados con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades aterotrombóticas. Se involucran acá, por ejemplo, los cardiólogos,
los hematólogos, los médicos internistas. Tienen que saber de la estructura de una plaqueta, tienen que saber ellos qué es agregación, qué es adhesión, ¿sí? Para que así podamos entender cómo se formó un trombo, para que así podamos entender cómo podemos utilizar los antiagregantes plaquetarios o los fibrinolíticos. Entonces, los estudios pues, de estas células revisten una gran importancia para todos los médicos en general y en particular para los médicos que ya mencioné, los cardiólogos, los hematólogos y los médicos internistas. Pero todo el mundo tiene que saber de las plaquetas. Todo médico tiene que, cualquiera que sea su especialidad, tiene que conocer qué cosa es un eritrocito, un leucocito y una plaqueta. Por supuesto, no con la profundidad que los conoce el hematólogo, porque ese es su trabajo, ¿verdad? Entender las células de la sangre. Como nosotros no entendemos a gran profundidad los cardiomiocitos o el gastroenterólogo que ve los enterocitos, pero sí tener una idea cuál es la función y cómo actúan, ¿sí? Bueno. Entonces, todo esto está relacionado con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades aterotrombóticas. Acuérdense que un vaso sanguíneo no solamente es dañado por un traumatismo externo, por una cortada. También se puede dañar internamente, ¿sí? Por una placa de ateroma o una placa de calcio. Y eso hacer que el flujo sanguíneo esté disminuido con una gran presión porque se disminuye la luz y la sangre pasa con mucha dificultad, por eso se presiona demasiado. Es lo que origina los soplos. En el caso de que esté en corazón, la placa de ateroma es rígida, lesiona el endotelio, por eso puede haber activación de las plaquetas, puede haber adhesión, agregación plaquetaria, puede haber formación de trombos, esos son los infartos, ¿sí? Y entonces, como pasa con mucha fuerza por ese orificio que está reducido porque hay una placa de ateroma, entonces las plaquetitas se rompen. Y al romperse libera sus gránulos. Y al liberar sus gránulos, las plaquetas se adhieren y además se agregan y van formando el trombo. Se va ocluyendo la luz de ese vaso sanguíneo. Esa es la trombosis, ¿sí? Y se le llama infarto cuando ya el tejido está necrosado, porque acuérdense que las fases del infarto son lesión, isquemia y necrosis. Y además al infarto se le define como la muerte de 2 centímetros cuadrados del tejido que está lesionado. Ok. Los conocimientos alcanzados acerca de las características estructurales y funcionales de las plaquetas han permitido una mejor comprensión de los mecanismos de trombogénesis y los mecanismos de acción de fármacos antiagregantes plaquetarios tan antiguos como la aspirina o tan nuevos como las tienopiridinas, ticlopirina y clopidogrel, que son los fármacos antiagregantes plaquetarios más nuevos que se conocen. Dice que son antagonistas del receptor del ADP en la plaqueta y los antagonistas de la integrina glicoproteína 2B3A. ¿Sí? Luego vamos a ver más adelante, por ejemplo, la aspirina, ¿dónde actúa? Cuando veamos el metabolismo del ácido araquidónico que se lleva a cabo en la plaqueta, que el fin último del metabolismo del ácido araquidónico es formar prostaglandinas y tromboxanos, que son, por un lado, son vasoconstrictores o pueden ser vasodilatadores según la función que estén desempeñando, ¿no? Ok. Las plaquetas son divisiones citoplásmicas. Ojo, no son fragmentaciones del citoplasma como viene en la mayoría de los libros que yo he revisado. Dice que las plaquetas son fragmentos del citoplasma de los megacariocitos. No, señor. Las plaquetas son células, no son fragmentos. Fragmento es una parte, es una partícula. Aquí son células vivas, como cualquier otra célula del cuerpo. Anucleadas, sí, de 2 a 3 micrometros de diámetro, ¿sí? Por eso pueden pasar sin ninguna dificultad los sinusoides esplénicos, los sinusoides del vasto,
También la plaquetita, cada vez que pasa por los sinusoides, va perdiendo lípidos de sus membranas. Y eso lo va haciendo que sea indeformable como los glóbulos rojos, ¿sí? Y con el tiempo, en 7, 10 días, la plaqueta queda atrapada y es fagocitada por el vaso. El órgano de destrucción por excelencia de las células de la sangre, pues es el vaso. Cuando el vaso falla porque fue esplenectomizado el individuo, quien toma esa función es el hígado. Derivan de la división citoplásmica de los megacariocitos en la médula ósea, que son células muy grandes. Un megacariocito mide entre 75 y 100 micrometros de diámetro. Un megacarioplasto mide entre 30 y 75 micrometros de diámetro. El megacariocito es más grande que el megacarioplasto. Con un núcleo poliploide, como lo vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenían muchos núcleos? Y un citoplasma subdividido por capas de membranas onduladas, que es el citoplasma, ¿sí? Se forman a partir de vesículas que se desprenden en grandes cantidades de las membranas externas de los megacariocitos. Los megacariocitos son las naves nodrizas que llevan en su interior muchas navecitas que son las futuras plaquetitas. En la sangre en forma de disco biconvexo, como discocitos planos, ¿verdad? De forma plana, de aproximadamente 3 micrómetros de diámetro, de 4 a 7 micrómetros de volumen y 10 picogramos de peso. Poseen cargas eléctricas negativas en la superficie, igual que los eritrocitos. La idea de tener estas cargas negativas es para que se rechacen, para que no se peguen. Cuando la plaqueta se activa, esa carga se pierde y por eso se puede adherir y por eso se puede agregar, ¿sí? Pero la carga negativa también se puede perder en aquellos casos en que la plaqueta tengan anticuerpos en su membrana. Como vamos a ver allá por los finales del semestre, las púrpuras trombocitopénicas inmunológicas que están dadas por anticuerpos. Ahí va a haber destrucción de plaquetas porque llevan en su membrana anticuerpos. Y entonces el macrófago le manda un comunicado a la plaqueta que si no se deshace de ese anticuerpo, la va a fagocitar. Y entonces la plaqueta corre el riesgo y es fagocitada. Por eso hay trombocitopenia. En las púrpuras de este tipo hay trombocitopenia, disminución en la cantidad de plaquetas. A eso se le llama trombocitopenia. Y una trombopatía es disminución en la calidad de la plaqueta. Quiere decir que no se agrega y no se adhiere. Su concentración normal en sangre va de 150,000 a 450,000. Esto ya vimos por qué es tan importante revisar un estudio de laboratorio, ¿verdad? Si las plaquetas están abajo de 150,000, que pueden ser 100,000, 75, 50, 20,000, la tendencia de ese individuo es el sangrado. Y el sangrado más peligroso que puede expresar un paciente con 10,000 o 5,000 plaquetas es del sistema nervioso central. ¿Sí? Solamente por cantidad, fíjense. Y el otro extremo sería cuando hay 600, 700, 1 millón, 10 millones de plaquetas por microlitro. La tendencia es la trombosis. En esos casos también tomamos decisiones. En el caso de que esté sangrando el paciente, pues no lo vamos a mandar a su casa, lo vamos a mandar a un hospital, a hospitalizarlo y a recibir su tratamiento inmediato, por lo que implica, ¿verdad?, el sangrado en el sistema nervioso central. Y estarle preguntando al paciente cómo se siente, cómo está, si no hay daño neurológico. Si empieza a decir incoherencias el paciente, entonces quiere decir que hay un daño neurológico, que hay un sangrado a nivel del sistema nervioso central. Y por su parte, cuando hay un incremento, un aumento en el número de plaquetas, pues el extremo es la trombosis. Un trombo que puede ocluir un tejido, que puede ocluir un vaso sanguíneo, que también generaría problemas, sobre todo los neurológicos, o si el trombo está confinado en el corazón, en el pulmón, en una pierna, en las afenas, etcétera, pues el paciente corre el riesgo de que ese miembro se necrose, se lesione y hay que quitarlo. Entonces, simplemente con interpretar, muchachos, con ver lo que es normal, podemos sacar consecuencias nosotros de los beneficios que es saber interpretar un estudio de laboratorio. Y ustedes van a saber interpretar un estudio. Esa es mi obligación. Mi obligación es que sepan interpretar una citometría hemática, qué cosa es una anemia, qué es una leucocitosis con neutropenia, qué es una trombocitopenia, qué es una trombosis, trombocitosis, etcétera, etcétera.
Bueno, lo vamos a dejar ahí, muchachos, ¿sí? Nos vemos mañana. Mañana vamos a seguir recapitulando sobre las plaquetitas. Es un tema muy bonito, muy apasionado. A mí en lo personal me gusta mucho lo que es hemostasia, la entiendo bastante, ¿sí? Y quiero expresarles a ustedes esta experiencia, este conocimiento para que ustedes también, pues, aprendan sobre estas cuestiones como médicos, ¿verdad? No es exclusivo de estos tres grupos de médicos, les digo, es para todo el mundo. El cirujano debe saber interpretar, debe saber qué número de plaquetas tiene su paciente para que cuando lo esté operando haya buena hemostasia, haya adhesión y haya agregación plaquetal. Es decir, todo el mundo tiene que estar involucrado con las plaquetas. Entonces nos vemos mañana. Que pasen una tarde bonita y no se olviden que estudiar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Sale. Gracias. Bye.